de agosto con competencia comunicativa y como les comentaba hace un rato, hoy hablaremos y abordaremos el tema del desarrollo de la competencia comunicativa en niños y niñas sordos, usuarios de la lengua de señas colombiana y del español o el castellano oral. Es de aclarar de una vez que para las dudas o inquietudes que tengamos en el transcurso de esta reunión, se pueden comunicar a través de nuestro correo o nuestro portal web www.insor.gov.co o en la cuenta de Facebook Instituto Nacional para Sordos y en Twitter @insor_Colombia, registrando sus comentarios e inquietudes al sistema de atención al ciudadano o enviándonos un correo a contacto@insor.gov.co. Queremos agradecer la presencia de todos ustedes y en este sentido, pues damos inicio a nuestra videoconferencia. A ver, me ubico. Mientras llega nuestro intérprete, pues me ubico aquí en esta zona y pues esperamos que haya el servicio de interpretación en unos minutos para las personas sordas. Queremos recordar, como lo hemos venido haciendo en los comunicados que hemos enviado, que esta conferencia va dirigida a referentes delegados y operadores de las Secretarías de Educación departamentales y municipales, referentes delegados y operadores de primera infancia del ICBF, referentes delegados y operadores de la Secretaría de Integración Social del Distrito, padres de familia, miembros del núcleo familiar, cuidadores, personal de salud, personal institucional que atiende la población infantil en primera infancia, el sector privado y la comunidad en general. Nuestro objetivo del encuentro de hoy es diferenciar la forma de adquisición y desarrollo de una lengua en las niñas y los niños que nacen sordos o adquieren la sordera antes de los 3 años de edad. Quiero resaltar este aspecto porque pues si nosotros sabemos la población sorda es muy diversa, de pronto sus causas de la pérdida auditiva, el lugar donde ellos se encuentran inmersos a nivel social, las familias con las que cuentan, los servicios a los que han tenido acceso tanto en salud como educación, pues vamos a contar con una población muy heterogénea y pues vamos a poder hablar de sorderas congénitas o adquiridas. Entonces yo quiero enfatizar esta tarde que el marco en el que vamos a hacer esta videoconferencia la tarde de hoy es dirigida principalmente a aquellos niños que nacieron sordos o que adquirieron su sordera en los primeros años de vida. En este momento, entonces, pues ya sea la lengua de señas o el castellano oral, es el tema que vamos a abordar en esta población. Y pues la idea es también identificar el rol y el perfil de los actores involucrados en la promoción para el desarrollo de la comunicación para el niño sordo. Cuando hablo de los profesionales involucrados es porque esto es un compromiso de todos, es una responsabilidad social de la atención, de cómo vamos a brindar esa atención a nuestros niños y pues hablamos de que el compromiso es de la familia, de la sociedad civil, del Estado y de toda la comunidad. Para aclarar en qué marco nos estamos moviendo, quiero decirles o mencionar en esta tarde, y como lo hemos venido haciendo en el transcurso del año, qué entendemos por el término de sordo. Quiero contarles que para abordar este término también, aparte de proyectos que hemos hecho en infancia, contamos con otro proyecto que se llama Investigación en el campo de la comunicación y la educación de estudiantes sordos, usuarios del castellano oral, y en ese marco pues es un proceso de 4 años que hemos hecho pues este trabajo. A través de cada mes hemos tenido diálogos de interlocución, acciones de orientación y reflexión con entidades aliadas como han sido la Fundación Universitaria Escuela Colombiana de Rehabilitación, el Instituto Colombiano de Audición y Lenguaje y con la Secretaría de Educación de Bogotá, las instituciones educativas Isabel II y República Dominicana. En ese sentido, pues como conclusión de esos marcos de reflexión y de acciones pues de orientación, hemos definido y entendemos como por niño sordo el término que hace referencia a las niñas y los niños que en el plano biológico tienen una disminución auditiva
y en el plano lingüístico poseen una diferencia que genera una experiencia de vida y una comunicación particular en sus dimensiones sociales y culturales. Esta definición pues, fue basada inicialmente por un documento del Proyecto del Menor que se encuentra en una publicación del INSOR del año 2010 y a partir de ella pues terminamos de consolidar esta definición que hoy traemos. En este sentido queremos aclarar que pues independiente del plano biológico, lo que diferencia a la población sorda sería la elección de un código lingüístico para poderse comunicar. Pero en general, pues sus dimensiones a nivel de la atención integral en el marco de la infancia, que es lo que nos trae, sería de una manera similar siempre y cuando nosotros demos las condiciones óptimas para que se desarrolle una o la otra lengua. En este sentido, como lo hemos venido haciendo en las anteriores videoconferencias, también quiero recordar que nosotros hemos venido trabajando en el marco de una estrategia, la estrategia de Cero a Siempre, y en alianza con el Comité Intersectorial de la Primera Infancia. En este sentido, pues también en las ponencias anteriores hemos abordado los conceptos de primera infancia, atención integral, y hoy particularmente también queremos hacer referencia a la Ley 1618 de 2013. Para todos pues, los que están sumergidos en el tema de la atención a la población sorda, sabemos que esta ley es del año 2013 y es una ley por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y en esta tarde pues me atrevo a tomar algo muy importante como es establecido en el título 1, definiciones y principios, artículo 2, que habla sobre la definición de las barreras. En esa definición tocamos que cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad, pues se puede considerar como una barrera. Y ahí, aunque se definen varios tipos de barreras, pues en la tarde de hoy vamos a hacer especial atención a esas barreras que son de tipo actitudinal y que en ese sentido también interfiere de una manera muy importante en la comunicación. Cuando hablamos de tipo actitudinal es porque cuando hablamos del niño sordo, como les dije al principio, haciendo énfasis en esa población que tiene la sordera o que la adquiere en los 3 primeros años de vida, el primer contacto de estos niños va a ser con el recurso humano o los profesionales que están en el ámbito de la salud. Desde ese momento que el bebé nace, el Estado y en este sentido el Ministerio de Protección Social muy directamente y el sector salud tiene la responsabilidad de determinar las conductas más adecuadas para poder garantizar que un niño se detecte y se diagnostique tempranamente. De ahí nada más, desde ese momento ya empezamos a hablar de una competencia comunicativa. En los niños no podemos perder tiempo de esperar hasta que de pronto sean los padres o los familiares los que sospechen, sino que a través de propuestas y ojalá la reglamentación de la Ley 982 que sea una realidad en Colombia, podamos evaluar de manera objetiva el estado auditivo de cada niño y en este momento del nacimiento diagnosticar esa pérdida auditiva para que el niño desde temprana edad reciba todas sus atenciones y pues si se requiere sus atenciones especializadas. A eso es que hago referencia a la actitud también, pues que tengan los profesionales y la responsabilidad social para poder ya una vez diagnosticada una pérdida auditiva, poder orientar a padres de familia desde el componente psicosocial, desde el componente emotivo, emocional, para poderlos orientar a ellos de qué sería lo más pertinente de acuerdo a esas características que se vean en cada niño y no importa cuál lengua, en todo caso los padres tengan claridad de cuál es la que quieren para sus hijos para que sean consistente, permanente desde un inicio y a través de su ciclo vital. Como veíamos en las anteriores charlas, como los venía mencionando, hablamos del desarrollo integral y cuando hablamos de ese desarrollo integral es cómo empezamos a estimular inclusive desde la gestación
con ese apoyo que se le dé al bebé en su vientre materno, esa estimulación que se le da a nivel auditivo, propioceptivo, que el bebé sienta la importancia de que es aceptado en ese mundo al cual va a llegar. Y pues como les comentaba, trabajamos también bajo la estrategia de Cero a Siempre, donde el Ministerio de Educación Nacional y la Presidencia de la República contempla la atención en la primera infancia desde la gestación y hasta los 6 primeros años de vida. Aquí en esta diapositiva encontramos un marco como conceptual, un mapa conceptual, donde podamos determinar cómo para ese desarrollo tenemos que tener en cuenta desde que está en el vientre materno y cuando nace el bebé, ese recorrido o esa ruta de atención que se le debe garantizar a cada niño. No podemos hablar de una competencia comunicativa si desde temprana edad no le hemos proporcionado a ese bebé la cualificación en alguna de las 2 lenguas. Por eso vemos que en la primera casilla de arriba hacia abajo, vemos que para la selección de una lengua para una niña o niño sordo, requiere, como se ve al lado izquierdo en los cuadros de color rojo, en la parte superior arriba, de procesos de detección y diagnóstico temprano. Y pues como sabemos y hemos dicho, es la responsabilidad directa del Ministerio de Salud y de las Secretarías de Salud departamentales, distritales y municipales. En ese sentido, una vez confirmada la pérdida auditiva, lo ideal, y hablo de ideal porque todavía en la práctica no existe, pero pues en sintonía de darle continuidad a lo que ya el gobierno ha establecido y para preparación a estos próximos 4 años de gobierno, debemos esperar cualificar esos servicios de atención en salud y nosotros también como sociedad civil darle las herramientas, los insumos y las propuestas para que se haga realidad eso que soñamos para nuestros niños sordos. Entonces, pues lo importante también sería crear dentro del ámbito de la salud unos programas de orientación adecuado para que los padres tengan las herramientas de decidir el uso temprano de una lengua. El impacto que ocasiona una pérdida auditiva en los padres de familia es algo que se debe asumir con mucha orientación, comentarles a los padres cuáles son las opciones que se debe presentar en cada niño, qué requiere cada niño en el servicio de salud y pues darle las herramientas necesarias para que ellos con responsabilidad social también elijan alguna de sus 2 lenguas. Por eso, hacia la altura de la tercera línea de este marco conceptual, los cuadritos verdes nos están señalando ya a partir de ese sueño que existan en el sector salud unos programas objetivos de orientación a los padres de familia para manejar ese periodo de duelo y con madurez y objetividad seleccionar esa lengua para sus hijos, entonces también orientar hacia los servicios de salud que se requieran o en los casos de los niños más grandecitos ya cuando tienen la edad de los 3 o 4 añitos, en el caso de iniciar una educación inicial. Hacia la cuarta fila ya nos encontramos en los cuadritos de color morado, entonces tenemos que mirar y determinar cómo también hacemos propuestas y cualificamos esos programas de atención. Si estamos hablando para los niños que han optado por el uso del español o el castellano oral, informar a las familias realmente de qué tipo de, por ejemplo, ayudas auditivas se requiere. Todos los casos van a ser diferentes, ningún niño va a ser igual, todas las características por sus condiciones y su entorno van a ser diferentes. Entonces tendríamos que informar a los padres qué tipo de ayudas auditivas existen de acuerdo a la pérdida auditiva del niño, de la localización, de la patología por la cual fue originada, de sus condiciones, entonces determinar qué ayuda auditiva se necesita y reconocer e identificar por parte de las familias que no todos los niños son candidatos para uso de implante coclear y que los grupos de implante coclear hay pues grupos idóneos, otros que de pronto no tienen los programas tan bien establecidos, pero que debemos contar con las fuentes y la literatura necesaria para documentarnos y para saber el tipo de ayuda auditiva, si es un audífono, si es un sistema osteointegrado, si es un implante coclear, cuál es el que requiere mi hijo.
De igual forma, si se llegara a optar por esta opción lingüística, esta ayuda auditiva de por sí sola no va a ser o a contribuir en ese desarrollo lingüístico y comunicativo del niño, sino que se requiere de una atención auditiva, interactiva y oral. Cuando hablamos de una atención auditiva, interactiva, oral, lo que más queremos garantizar es que, primero que todo, debemos reconocer que la familia muchas veces cuando sabe que su hijo es sordo, lo primero que asimila o la primera conducta, y para eso también podríamos retomar los términos que inicialmente hablamos en la tarde de hoy de las actitudes que la población en general tiene. Entonces, una actitud de la familia de pronto de manera inconsciente es cortar ese medio de comunicación, interrumpir ese medio de comunicación. Entonces, queremos resaltar que en el uso de cualquier lengua lo más importante es mantener ese diálogo, esa conversación que se dé con los niños, y sumado a ello, si vamos a hacer o optar por el uso del español, entonces sí estimular en los 2 primeros años de vida principalmente todas las capacidades que el niño, de acuerdo a su audiograma, su curva audiológica, pueda determinar la ganancia de unos restos auditivos. Entonces, pues en esa medida tendremos que llegar a estimular y potenciar esas capacidades auditivas para que el bebé o el niño más grandecito indirectamente también vaya empezando en esos diálogos y en esa comunicación y en esas conversaciones con sus padres, que inicialmente son las personas más cercanas, vaya llevando a que empiece pues a oralizar y a desarrollar una lengua como tal. Para ello requerimos del acompañamiento constante de los padres, de un profesional experto en el área de fonoaudiología, que si volvemos y decimos la pérdida auditiva ha sido diagnosticada en los 3 primeros años de vida, este profesional fonoaudiólogo acompañe de manera permanente mínimo durante esos 3 años de vida, pero que le dé las bases precisamente para que el bebé, con la información que tengan los padres, con el apoyo de los profesionales de salud, con el apoyo de la comunidad que le rodea al niño, de vecinos, de amigos, de familiares, puedan entre ellos potenciar la lengua y alejarse de pronto de esa intervención fonoaudiológica permanente. Lo que sí es claro es que de pronto el profesional audiólogo, y más en el caso si es de una ayuda auditiva como el implante coclear, el profesional audiólogo tendrá que hacer un monitoreo constante de cómo está esa ayuda auditiva y cómo va a adaptar o ajustar esos mapas que el niño tiene, porque cada vez, de acuerdo a la medida que vaya potenciando esos restos auditivos, tendrá que irse ajustando esos mapas porque su cerebro se irá preparando para poder desarrollar esa lengua. Entonces, el profesional que sí estaría de pronto de manera permanente, principalmente si es un implante coclear, sería el audiólogo y el otorrino en controles periódicos que pueden suceder una vez cada 6 meses. Y pues del equipo interdisciplinario en general, porque estamos seguros que, y las investigaciones también han arrojado estos resultados, estamos seguros que no se trata de un diagnóstico y de una orientación por parte de un solo profesional, sea del otorrino, sea del audiólogo, sea del fonoaudiólogo, del psicólogo, del trabajador social, sino que se requiere de un estudio minucioso, juicioso, constante, donde cada profesional da su punto de vista sobre ese niño y de manera integral, que es a lo que le estamos apuntando, de manera integral se mire a ver qué es lo que requiere ese niño para hacer los ajustes que se requieran en ese momento de su ciclo vital. La intervención debe ser oportuna de acuerdo a las necesidades y las exigencias de cada niño. Por su parte, en el uso de la lengua de señas colombiana, también pues requerimos el apoyo de modelos lingüísticos formados. Entonces, pues recuerdo que estamos hablando en niños sordos que son sordos de nacimiento en los 3 primeros años de vida, y pues las condiciones de pronto serían diferentes si es un niño hijo de padres oyentes o si es un hijo de padres sordos. Si es un hijo de padres sordos, no tenemos la menor duda que la lengua natural que se desarrolla va a ser la lengua de señas, pero sí debemos mirar a ver si los padres son oyentes y deciden que su hijo tenga la lengua de señas, debemos mirar los mecanismos y prepararlos a los padres para ese aprendizaje de la lengua de señas,
y tratar de mirar a ver qué persona externa nos puede apoyar en ese desarrollo. Cuando hablo de ese desarrollo, nosotros sabemos que estamos expuestos a la lengua y a la comunicación las 24 horas del día, y en ese sentido el desarrollo o los estímulos que se le presenten al niño debe ser también durante las 24 horas del día. No es posible que un niño que de pronto recibe señas de manera suelta o que la lengua de señas que recibe por un modelo lingüístico experto la reciba una vez cada 8 días o cada 15 días, vaya a ser fuerte y a ser competente en esa lengua. Entonces, precisamente por eso debemos determinar qué condiciones se requieren en el niño, qué programas desde salud o desde educación vamos a tener para potenciar y para cualificar esa lengua de señas. Para ello, entonces, se requiere repensar cómo vamos a dar unos cursos de formación y capacitación en lengua de señas para que se prepare desde temprana edad, y cuando digo temprana edad ya si son diagnosticados y es el sueño que esperamos que sean en el momento del nacimiento, entonces cómo vamos a empezar a potenciar esa lengua desde el primer mes de nacido. Y pues aquí pues recordamos que esa información que los chicos de lengua de señas, usuarios de la lengua de señas van a potenciar es pues el canal receptivo por el cual van a recibir la información va a ser el canal visual. Como les decía cuando hablábamos del modelo del español oral, todo va a estar fundamentado básicamente en establecer y no perder de vista lo importante que es el desarrollo de esa competencia comunicativa, esas interacciones genuinas que se dan a diario con sus modelos lingüísticos, y pues la forma de producción va a ser más que todo, a diferencia del español que va a ser por medio de los órganos fonarticuladores, como lo estoy haciendo yo en este momento a través de mi lengua, de mis labios, de mi maxilar, cómo yo hago apertura y cierres de movimientos e intervienen estos órganos, pues en el caso de la lengua de señas se identifica que su expresión va a ser a partir de un modelo manual, así como lo está haciendo Lorena, nuestra intérprete. Pues aquí retomando, para continuar, que quiero pues también traer a colación una cita de la fonoaudióloga Clemencia Cuervo del año 1999. Como les he venido diciendo a través de la explicación de este marco conceptual o de este mapa conceptual, todo debe girar alrededor de la comunicación. Es lo más importante, de establecer esas conversaciones y esos diálogos de manera permanente. Ella desde la literatura y pues sus investigaciones que ha hecho define pues a la comunicación humana, que requiere de procesos de cognición, el lenguaje, el habla, la audición, y estos procesos están inmersos en todos los ciclos de vida. Entonces, por tanto, desde las consultas de ginecobstetricia, la valoración y pues las pruebas objetivas, debemos garantizar esta atención. Entonces, ya aquí centrándonos en lo de la Ley 982, pues les vuelvo a recordar que es muy importante para que se pueda implementar, trabajar de manera conjunta el Ministerio de Protección Social. El INSOR también ya ha hecho unas propuestas alrededor de la reglamentación de esta ley, específicamente pues en muchos frentes, pero pues para el tema que nos trae en la tarde de hoy, al capítulo 9, que trata sobre la creación del Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia. Esta propuesta que ha hecho el INSOR también se han hecho con entidades aliadas como la Fundación Santa Fe, la Universidad Nacional de Colombia, SINDA y pues otros actores de otros hospitales, para hacer posible que se lleve a cabo una valoración objetiva desde que el bebé nace. Por su parte, también desde la parte de las políticas que se están esperando en los planes de salud pública y de intervenciones colectivas, se cuenta con la resolución 0425 del 2008, que define la metodología para la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y control del plan de salud territorial y las acciones que integran el plan de salud pública.
a cargo de las entidades territoriales. En este sentido, pues se habla de atenciones colectivas para la promoción de la salud auditiva y comunicativa, que son de obligatorio cumplimiento. Entonces, es muy importante también que hagamos como un control de qué tanto se están implementando en los territorios y qué tanto tienen en cuenta en sus programas de desarrollo estos programas y cómo se están implementando. A partir de esta resolución también sale la resolución 1841 de 2013 en el marco del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. En esta resolución se manejan 8 frentes de trabajo, 8 dimensiones. Una de esas dimensiones es la vida saludable y condiciones no transmisibles. En esta área o en todas las dimensiones se plantean algunos objetivos, estrategias y metas, y pues dentro de esas 8 dimensiones hay una a la cual se apunta sobre la promoción de la salud auditiva y comunicativa y la prevención de sus alteraciones y la investigación. En este sentido, pues vale la pena también hacer como un seguimiento de qué tanto se está implementando y también pues a raíz de las consultas de crecimiento y desarrollo ya después de que el bebé toma distancia del hospital o a su egreso hospitalario, la resolución 412 del 2000 da unas pautas de cómo se deben hacer y en qué periodo se deben hacer las consultas de crecimiento y desarrollo. En esos periodos es importante también determinar qué tanto los servicios de salud tienen implementados los programas de atención a salud auditiva y comunicativa y muy específicamente al desarrollo de programas de salud comunicativa y lingüística. Es algo que salió en el 2013, pero es algo que a lo cual debemos estar alerta para poder garantizarle a la población sorda que realmente tengan acceso a ese servicio de salud que ellos tienen. Pues de esta resolución, entonces de aquí, de este conocimiento, depende que exijamos en los servicios de salud la atención adecuada y oportuna para los niños. Entonces muchas veces las políticas y las normas existen, están ahí, no nos atienden como nosotros esperamos en los servicios de salud, pero también es nuestro deber como ciudadano colombiano informarnos de los derechos que tenemos y exigir el cubrimiento de esos derechos para nuestra población y pues más en el caso de la población infantil. Bueno, aquí esta imagen, pues de pronto los que nos han seguido a través del año, el INSOR ha organizado bastantes videoconferencias en los diferentes frentes de atención a la población sorda, en infancia, en básica primaria, en básica secundaria, en educación superior. Y dentro de esos ciclos de vida también pues las videoconferencias han estado enfocadas al abordaje de la salud auditiva comunicativa, de la atención lingüística comunicativa, de la atención inicial, de la atención en educación en los diferentes ciclos educativos. Entonces son muchas las videoconferencias que hemos tenido a través del año, pero si nos enmarcamos básicamente en esas que estamos hablando de los martes de lenguaje y comunicación, para las personas que nos han acompañado en el mes pasado, por ejemplo, nosotros veíamos en los diálogos cotidianos que el bebé tenía con sus padres cuando el bebé nace, cómo de pronto el padre no habla de manera con unas palabras sueltas, sino dentro de diálogos complejos, le empieza a decir a su bebé de pronto cómo se siente, empieza a interpretar el llanto, el tono de su voz, empieza a darle y aprender pues a prestar atención en sus necesidades, y en esos diálogos los papás hacen referencias en esas conversaciones a cosas cotidianas como por ejemplo la alimentación, el baño, el vestido, lo que tiene puesto, le hablan de la familia, y esos diálogos no son pues descontextualizados, sino que son con sentido. En este sentido, pues también la literatura habla sobre principalmente Barreras y Linares y Fraca Barrera de 1999, hacen referencia a que toda lengua constituye un complejo sistema codificado de relaciones igualmente accesible al ser humano, y la adquisición debe encontrarse cercana a los llamados periodos críticos, es decir, aquellos momentos óptimos en que tienen significado para el niño, pero que también le permiten poder potenciar esa capacidad que el niño trae. Si hablamos de esta población menor de 3 años,
que de pronto es diagnosticada tempranamente y no tiene ningún otro problema asociado, debemos reconocer que ese bebé desde que nace tiene las capacidades neurológicas y lingüísticas para poder desarrollar una lengua. Y esas capacidades que tiene las podemos desarrollar para llegar a niveles muy abstractos, pero el medio debemos proporcionarle las condiciones y todas las adecuaciones que hemos venido mencionando para que realmente esto se dé. Lo que les estaba exponiendo pues es un marco como introductorio para podernos ubicar ya sobre la competencia comunicativa. Igualmente en esas mismas ponencias o videoconferencias que hemos tenido los meses pasados, siempre pues hemos hablado de que desde estos proyectos de investigación en infancia nos hemos enfocado mucho en la competencia comunicativa definida, el término por Del Hymes, en 1972, y pues él hace referencia a 3 componentes que deben ir bien entrelazados. Uno es la habilidad para utilizar un sistema de códigos. Ese sistema de códigos pues lo vamos a adquirir en la lengua de señas. El sistema de códigos ha venido siendo desarrollado por esa comunidad lingüística que es la población sorda. Ellos han creado esas convenciones para que se dé ese desarrollo de la lengua y pues en el resto de las lenguas ha sido producto pues también de un ámbito social, sea el español, el inglés, el francés. En esa habilidad para utilizar un sistema de códigos, y lo vamos a ver más adelante más detenidamente, tenemos que tener en cuenta que la lengua, y ya cuando se empieza a entrelazar con el lenguaje, que es el lenguaje, la representación social de esos modelos de vida y de lo que nos da las personas o la cultura en la cual estamos inmersos. Entonces, ese lenguaje lo vamos a poder representar a través de esa lengua. Y esa lengua y el lenguaje van a tener unos componentes que van a ser a nivel fonético-fonológico, que se refiere a los sonidos, a cómo de pronto yo empiezo a discriminar y a poder producir palabras. Entonces, en la medida que el bebé empieza a escuchar elementos desde que nace y empieza a escuchar palabras de pronto como papá, dentro de un contexto comunicativo, pues esa palabra papá, por ejemplo, para el que empieza a desarrollar la lengua oral, poco a poco tiene que llegar a integrar esos sonidos de lo que escucha con esa producción. Entonces, esa identificación de los sonidos se va a referir, por ejemplo, a cuando yo voy a decir papá, está conformado por sonidos como la p, a, para poder llegar a la palabra papá. Cada unidad de sonido las tengo que integrar para hacer esa producción de esa palabra. Cuando hablamos del nivel fonológico, es de la función que cumple cada fonema dentro de esa palabra. Entonces, podemos ver que palabras próximas como por ejemplo bota o gota, si yo hago una variación de pronto por puntos y modos de articulación, pueden ser sobre todo por frecuencias de intensidad, puede ser una similar, una P con una B. Si hago una variación y la producción, cuando yo quería decir bota, digo es gota, pues va a haber toda una variación también del significado y del contenido que esa palabra o ese significante va a tener. Entonces, en ese aspecto fonético-fonológico, el fonético hace referencia al sonido y el nivel fonológico hace referencia a esa función que tiene el sonido dentro de una palabra. Este componente, equiparándolo con la lengua de señas, pues los expertos y los que tienen estudios en lingüística de la lengua de señas hablan más que todo de un sistema querológico y que está dado por variaciones de pronto de la posición de la mano, la dirección, la ubicación dentro del cuerpo, las expresiones faciales, el rostro, y ahí es cuando llegamos pues a manejar lo que es el nivel querológico, que sería como lo equiparable en el español a lo fonético-fonológico. Esa sería la diferencia neurálgica en el plano de la lengua. De resto, los otros 3 aspectos de los cuales vamos a mencionar y vamos a detallar más adelante, el aspecto semántico, sintáctico, pragmático, desde que se dé en un ámbito significativo, pues se desarrollaría de una manera similar, sea una persona sorda usuaria de una lengua o de la otra. Para tener la competencia, la habilidad de esos códigos lingüísticos, pues es importante identificar en qué medio social yo voy a interactuar y
qué es lo que tengo que decir en determinado momento. Y pues en ese momento se refiere del Himes al conocimiento de la lengua, cómo yo la voy a utilizar, cómo voy a tener ese conocimiento de la lengua que yo voy adquiriendo, voy aprendiendo, voy desarrollando, pero ese conocimiento, cómo me va a permitir a mí tener la habilidad para utilizarla en diferentes situaciones sociales a las que tenga que utilizarla. Y la organización social del discurso, pues ya una vez desarrollada esa competencia comunicativa y adquirida, es de pronto determinar cómo yo voy a organizar esos elementos sintácticos dentro de una estructura para poder comunicar asertivamente algo que yo quiero decir. Aquí también, igual que lo hemos hecho en contextos y en presentaciones anteriores, el término que hemos abordado ya desde la definición de la lengua, hemos retomado a Saussure de 1980 y pues tenemos definido que es el producto social de la facultad humana del lenguaje, que está constituido por un sistema de convenciones adoptadas por el núcleo social, que es pues de lo que ya hemos venido presentando. Aquí, como les decía, entonces ya de una forma más detallada empezamos a ver el desarrollo de esos 4 aspectos a nivel de fonético, fonológico o nivel querológico, a nivel semántico, a nivel sintáctico y a nivel pragmático. Como les decía, antes de continuar, pues me parece muy importante tener en cuenta que esto se da de acuerdo a ese entorno en el que el bebé se empiece a desarrollar, a esa estimulación o ese potenciamiento de la lengua que sus modelos lingüísticos le empiecen a proporcionar. Entonces, pues en esa medida, esa competencia comunicativa se podrá cualificar de las relaciones sociales y las interacciones que se tienen a diario. Aquí en este cuadro, como vemos, de pronto en la primera columna hacemos referencia a los aspectos que les venía señalando, al nivel fonético, fonológico, el léxico semántico, el morfosintáctico, el pragmático. La segunda columna nos habla o nos hace referencia de cómo se podría desarrollar esa lengua en niños que son diagnosticados tempranamente. Entonces, si los padres o la familia decide una lengua de tipo auditivo interactiva oral. Y la tercera columna hace referencia a esos padres que deciden que su hijo utilice la lengua de señas y pues cuando hablamos de lenguas a nivel visogestual, interactivo y manual. Entonces este cuadro pues representa ya lo que les venía diciendo. De alguna manera se tendría que dar los otros 3 aspectos de una manera similar, pero sí tenemos que tener claridad de cuál lengua vamos a seleccionar para poder potenciar. A nivel fonético fonológico, pues lo definimos aquí como la agrupación de sonidos propios de los fonemas para cada lengua y su adecuado desarrollo de dicho nivel en la primera infancia, que permite construir un lenguaje que posibilita la comunicación. Esto es lo que ya les expliqué anteriormente, pero cómo lo describe la literatura. Y desde la parte de la lengua de señas, pues el nivel querológico hace referencia a los parámetros o queremas sobre los que se estructura cada uno de los signos que forma la lengua de señas colombiana. Los queremas o parámetros que menciona la literatura, pues básicamente son 5: la configuración de las manos, la orientación de las mismas, el lugar donde se realiza el signo, el movimiento y los componentes no manuales. Aquí hacemos un pare para retomar ahora a continuación los cuadros que estamos desarrollando, pero hacemos un pare para recordar que así como el Ministerio de Protección Social tiene unas competencias y tiene unas responsabilidades, y lo ideal es que trabajemos por apostarle a la Ley 982 su reglamentación y por apostarle ahora a hacer posible todo lo que se menciona y está escrito en la Ley 1618, pues también el Ministerio de Educación Nacional y más en el ámbito de la educación inicial ha sacado un documento pues desde el 2006, viene trabajando por Colombia por la primera infancia y pues en la política pública descrita para los niños y las niñas habla sobre la atención que deben recibir desde la gestación hasta los 6 años. Esta política pues se ve materializada en un documento titulado Lineamientos de Política Educativa para la Primera Infancia y este documento hace referencia a los fundamentos
principios, objetivos, propósitos, conceptos básicos, estrategias, fuentes de financiación, modalidades de atención que orientan el quehacer educativo y pedagógico. Entonces, pues estos son insumos que nos permiten, para el que esté interesado en poder profundizar sobre ello, poder consultar y tener más conocimiento al respecto. Aquí igualmente, y más, como les venía diciendo, esta es la cuarta videoconferencia en el marco de comunicación y lenguaje. En la sesión del mes de agosto, aquí pasamos algunos videos de cómo el bebé empieza a tener acceso en las semanas desde el 21 a la 24 semana, a tener ya estructurado el sistema auditivo y a tener y poder identificar cosas que suceden en su medio. Entonces, en este mes de gestación, y pasábamos esos videos en ese entonces, hablábamos de que de las 21 a 24 semanas del periodo de gestación es posible ya que el niño pueda comunicarse con su papá y su mamá, distinga la voz de su madre y pues le resulte cada vez más familiar las voces que está percibiendo en el medio externo. Igualmente pasamos también un video en este mes, en agosto, sobre cómo en el séptimo mes el bebé ya empieza a abrir los ojos en el vientre uterino y pues ya se identifica que no vive en oscuridad absoluta, sino que empieza a ver colores como de tipo rojo oscuro. Y pues aquí ya podemos empezar a ver cómo traen las capacidades para que una vez que el bebé nazca, entonces empecemos a desarrollar ese sistema auditivo y visual. Después, también en el mes de agosto pasábamos un video que ya pues los habíamos mencionado, de cómo son esas interacciones del padre con sus interlocutores competentes, cómo en esos diálogos de pronto los papás cambian la melodía de la voz, empiezan a expresarse al bebé, empiezan a decirle lo que hay en el medio, a jugar con sus manos, con su cuerpo, a hacerle ruido con la boca, y en ese momento pues el bebé lo único que está es atento a recibir información. Cuando sus padres o sus modelos lingüísticos callan y hacen pausas, el bebé también empieza a producir sonidos o empieza a producir movimientos con sus manos, y pues ahí es donde debemos empezar a potenciar el uso y el desarrollo de la lengua que queremos. Los niños, los bebés ya tienen esa capacidad de que si hay silencio, ellos hablan, pero si ven que el papá o la mamá o su cuidador va a empezar a hablar, también ellos ya callan para poder escuchar o poder atender visualmente qué es lo que sus padres le quieren expresar. Entonces, aquí ya vemos de una manera un poco más específica cómo en la edad de 5, 6, 7, en el primer año, en el primer mes de vida, por ejemplo, se estudia, esto ya lo habíamos dicho, perdón. Aquí en el primer mes de vida empezamos a ver desde los bebés oyentes o los bebés que han optado por el uso del castellano oral, como la audición con el apoyo de ayudas auditivas como audífonos e implantes cocleares y la atención fonoaudiológica empieza pues a tener gran relevancia para que el bebé empiece a aprovechar ese medio y ese entorno social. En el caso de los niños con lengua de señas, pues la diferenciación estaría en la exposición a esos estímulos visuales y a la exposición continua de modelos lingüísticos sordos, usuarios de la lengua de señas, además del entorno que se le ofrezca cuando se juega con el niño. En este tiempo del nacimiento del primer mes de vida, se continúa un proceso de interrelación entre el lactante y su madre o cuidadora, donde interviene además de la audición, el tacto, el desarrollo cognoscitivo y las producciones vocálicas. Esto se daría de manera simultánea en toda la población, y pues los estudios han comprobado que cualquier niño, así sea con pérdida auditiva, en los primeros 6 meses de vida expresa vocalizaciones
de manera espontánea, de manera no intencionada, hay vocalizaciones. Cuando ya se empieza de pronto, si no se han hecho pruebas objetivas competentes, sino que es por la experticia de pronto el cuidador que tenga de que algo sospecha que no está funcionando a nivel comunicativo, es porque después del 6º mes de vida o hacia los 8 meses de vida, esas producciones que eran de pronto muy innatas se empiezan a extinguir y se empiezan a perder. Es importante pues tener en cuenta que esas producciones se van haciendo, se van cualificando en la medida que el bebé se escucha, hace un monitoreo, tiene los modelos lingüísticos de lo que percibe a través de la audición y él después lo produce, pero cuando él lo produce también se escucha y hace un monitoreo y empieza a comparar si esas producciones son iguales a las que le proporciona su modelo lingüístico. Como no se da porque de pronto no se tiene la retroalimentación auditiva, esas producciones vocálicas se empiezan a extinguir y ahí ya más adelante es cuando empezamos a ver una diferenciación y se puede decir, o los padres empiezan a sospechar que algo sucede y se puede conllevar a que pues sea una pérdida auditiva. Igualmente pues a los pocos días de nacido reconocen de dónde provienen los sonidos, anticipan el desplazamiento de los objetos, identifican a su madre por su olor y por su voz. Esto se da pues básicamente los niños que cuentan con la audición y pues ya sabemos que pues en el caso del niño sordo y como lo hemos explicado anteriormente ya se empieza a extinguir esas vocalizaciones porque ya no hay percepción del sonido ni de ese medio. ¿Qué más sucede en el primer mes a 3 años de vida? Aquí yo les hago es un resumen porque el desarrollo lingüístico y comunicativo es muy extenso, es muy amplio y aunque hemos venido ya desarrollando unos avances en este año, pues no lo alcanzamos a abordar como quisiéramos en un término de 2 horas. Entonces, pues aquí lo que yo les presento son como elementos relevantes, pero pues el lenguaje y la comunicación tiene que ver con procesos mucho más complejos. Aquí continuamos con el desarrollo del primer mes a los 3 años de vida. Los niños ya imitan los gestos de los adultos y los maravilla el movimiento de sus manos. Comprenden las variaciones temporales del habla y los ritmos de la voz de los adultos como parte del uso del lenguaje y la comunicación. Todo eso sucede de manera simultánea en los bebés en general, porque mientras que uno está mediado por la parte auditiva, ahora también, como vamos a ver más detalladamente, la parte visual también empiezan a ser muy hábiles para poder interpretar de dónde proviene una información cuando los niños empiezan ya a determinar que es determinada persona que está hablando, que está produciendo, o por sus expresiones faciales ya empieza a identificar si hay cambios emotivos, si es agradable o desagradable la expresión de ese rostro para el bebé. En esta misma edad se comunican con su madre, alternan los turnos, como lo decíamos antes, y en la interacción surge la capacidad productiva de comunicación. Son activos en la creación de esos vínculos afectivos. Si la persona que está con el bebé continúa interactuando y hablándole por alguna de las 2 lenguas o simplemente manteniendo esa comunicación, pues se van a poder establecer esa fortaleza, ese vínculo afectivo. Si por el contrario pues no sucede así, pues el bebé va a optar por callar, por no desarrollar esa lengua y tampoco por tener una riqueza comunicativa. A través de comportamientos variados como el llanto, la risa, el gorjeo, los bebés muestran a sus cuidadores sus tiempos y sus necesidades. Entonces, aquí más específicamente, ¿cómo sucede desde la parte auditiva? Del primer al segundo mes, el bebé calla ante un ruido o voz familiar, se establece un contacto cara a cara. Al segundo mes, pone atención a las voces de quien lo mira o la persona que le habla y sonríe. Establece el acompañamiento con sonidos vocálicos. De los 3 a los 4 meses, voltea la cabeza hacia la fuente sonora lateralmente y busca la mirada de la persona que habla a su alrededor. Entonces, es muy importante identificar que este desarrollo auditivo se va a dar de manera paralela con ese desarrollo psicomotor. En la medida que el bebé está acostado y solamente pues por su posición tiene la capacidad de hacer movimientos laterales de cabeza,
aunque se produzca el sonido en otros sentidos, solamente pues los va a identificar a los lados porque es la capacidad primero que se le da a nivel auditiva de poderlo detectar, pero también porque su nivel de desarrollo motor, el movimiento cefálico lo va a poder hacer solamente en la posición lateral, por la posición que adopta, que es una posición acostada. En esta misma edad, de 3 a 4 meses, se asusta o molesta ante voces fuertes y para de llorar cuando alguien le habla. De 4 a 7 meses, ante sonidos más o menos moderados, desde la parte audiológica se habla de sonidos de 50 decibeles. En promedio, el lactante ubica directamente la fuente sonora a los lados e intenta localizarla hacia abajo. Si ustedes recuerdan o saben, el desarrollo psicomotor más o menos hacia los 6 meses de vida, el bebé ya cambia su posición de acostado y pues tiene una madurez a nivel de su columna y por tanto puede asumir una posición sentado. En esa medida, al estar sentado también le va a traer más información visual, auditiva, psicomotora del medio que le rodea, y cuando de pronto hay un estímulo auditivo en la parte de abajo del bebé, ya sentadito va a intentar localizar, por ejemplo, el sonido hacia abajo. Este desarrollo y esta madurez que le da pues la cabeza ya le permite buscar la información en ese sentido. Igualmente en esta edad, de 4 a 7 meses, interrumpe el llanto ante la música. Antes de pronto la interrumpía ante sonidos de la voz de la madre porque eran intensidades fuertes, pero ahora con intensidades menos pues fuertes, como es la música, ya lo empieza a percibir. Es muy importante determinar que los bebés desde cuando están en el vientre uterino empiezan a identificar sonidos del ambiente de 75 decibeles. Y a medida que van creciendo y van madurando, van empezando a identificar sonidos menos fuertes, moderados, hasta cuando pues veamos más adelante van a identificar sonidos que son de un sonido o una tonalidad más bajita. A los 6 meses comienza a redirigir su atención como respuesta a estímulos sonoros y como entonación a la voz. Entonces la mamá pues hace variaciones de la voz a través de cantos, de la música, de los cuentos, y el bebé ese sistema o toda la tonalidad de su voz va a prestar atención porque eso también le está generando significado. Aquí vemos 2 palabras que aparecen al final de esta diapositiva y se llama detección y localización. Y es algo que, vuelvo y reitero, soñando que se identifique de manera objetiva o se diagnostique tempranamente una pérdida auditiva, mientras que el bebé en general empieza a hacer de una manera natural esa interpretación del mundo a nivel auditivo. Al bebé sordo y que más va a optar por la lengua castellana o el español, la fonoaudióloga con el trabajo en equipo de los padres de familia tendrían que hacer un trabajo muy minucioso en estos 2 sentidos. Todo lo que hemos visto de la parte del desarrollo, enseñarle al niño o llevarlo a que detecte la existencia de un sonido y en segundo lugar que lo localice. Entonces es un trabajo que ya se haría una intervención a nivel de fonoaudiología como un trabajo preliminar para el desarrollo de adquisición o aprendizaje de una lengua. Siguiendo con este desarrollo, vemos que de 7 a 9 meses los bebés reaccionan a estímulos de 45 decibeles en promedio y ya localizan la fuente sonora en el plano inferior. Si antes en los meses anteriores que vimos lo veíamos como un intento, aquí ya lo hace más maduramente de localizar con su cabecita hacia abajo. De 9 a 13 meses reacciona a estímulos sonoros de 35 decibeles en promedio e intenta localizar la fuente sonora en el plano superior. Entonces ya es el último movimiento de la cabeza que es demasiado complejo y si hay un movimiento o un sonido que se pasa por la parte de atrás, pues el bebé ya tiene la capacidad de llevar su cabeza hacia atrás y tratar de localizar esa fuente. De los 13 a los 16 meses responde a estímulos sonoros de 25 decibeles y pues ya vemos que como ha completado su nivel de desarrollo en todos los planos, el último fue el del nivel superior, pues aquí ya tiene esa capacidad para poderlo identificar en todos los sentidos. De 21 a 24 meses, o sea, ya a los 2 años, responde a estímulos suaves, que es lo que esperábamos, 20 decibeles, lo mínimo, y pues ya más o menos entre los 2 y los 5 años lo hará a 0 decibeles.
y pues menores de 20 decibeles, como ya dije. Es capaz de localizar directamente una señal acústica en todos los ángulos. Aquí, a diferencia del anterior y pues ya por su nivel de madurez, ya no solo hablamos desde el nivel de intervención fonoaudiológica, de trabajar la detección y la localización, sino que ya tenemos que hacer un trabajo juicioso de cómo es esa discriminación del sonido. Entonces, tendremos que llevar al niño a identificar que si, por ejemplo, el papá tocó la puerta o alguien tocó un sonajero, esos dos sonidos son diferentes y tendrá que llevarse a través de un proceso de aprendizaje a diferenciar entre un sonido o el otro. Cuando hablamos de discriminación es que en la medida que el bebé va desarrollando no solamente su parte auditiva, sino que con este desarrollo se desarrolla su nivel comunicativo y lingüístico a través de la expresión de palabras y de frases más grandecito, pues él también ya va a tener la capacidad no solamente de diferenciar o discriminar que el sonido de la puerta es diferente al de sonajero, sino que también cuando me dicen la palabra puerta y sonajero, para mí eso también va a tener una representación y un significado. Y todo esto, este aprendizaje se tiene que ir involucrando en una memoria auditiva, porque en la medida que yo voy aprendiendo e identificando esos contextos, por ejemplo, en el niño oyente a diario lo está viviendo porque estamos interactuando con el otro y lo estamos escuchando, entonces pues en el medio social, educativo, cultural que estemos, pues lo vamos a desarrollar esa memoria porque está ahí presente. Pero pues en el niño con pérdida auditiva, usuario del español oral, tendremos que tener, una especial atención a mantenerlo como un trabajo de aprendizaje y a mantenerlo también en la medida que se garantice que su ayuda auditiva está en óptimas condiciones. Eso en cuanto al niño sordo usuario del español. Si vamos a mirar al niño sordo usuario de la lengua de señas, pues los lingüistas seguramente van a desarrollar unos trabajos mucho más formales en esa línea, pero me parece importante identificar también cómo tenemos en cuenta esa capacidad a nivel visual para poderla desarrollar desde tempranas edades, porque esto nos va a permitir, en la medida que los padres de familia, en la medida que los educadores, que el mismo personal de salud identifique y tenga claramente esos conceptos de cómo se da el desarrollo lingüístico y comunicativo a través de esa recepción y esa información que se recibe de la percepción auditiva visual, pues esto nos va a permitir también poder planear, organizar estrategias o didácticas para poder potenciar con ese niño el canal auditivo o visual. Es importante que recordemos que esta parte de lo que vamos a ver visual, pues los niños oyentes en general y los niños usuarios de la lengua castellana, pues también traen estas capacidades y lo van a tener, pero como algo más natural, mientras que en la lengua de señas lo vamos a desarrollar como una vía y un canal de información, de acceso a la información. Entre el primer y segundo mes, entonces el bebé calla ante un rostro familiar. Se establece un contacto cara a cara, entonces aquí empieza a desarrollar toda esa capacidad visual para poder identificar quién habla, en qué momento, y ahí hablamos de ubicación de esas fuentes. En el segundo mes pone atención a los rostros, mira a la persona que le habla y sonríe. Establece contacto con acompañamientos vocálicos, como decíamos hace un rato, en el primer mes de vida hasta el sexto mes el bebé va a producir vocalizaciones de manera no intencionada, van a estar ahí esas vocalizaciones. De 3 a 4 meses voltea la cabeza hacia la fuente visual lateralmente y busca con la mirada a la persona que habla a su alrededor, entonces por lo mismo que explicábamos hace un rato, por esa capacidad psicomotriz, pues va a tener esas habilidades también que desarrolla en dónde está ubicada la fuente sonora que me da información, pero que yo lo voy a interpretar es a nivel visual. En esta misma edad, de 3 a 4 meses, se asusta o molesta ante rostros que expresan emociones desagradables, por ejemplo, el enojo de la mamá o de su cuidador, lo puede interpretar. Y para de llorar también cuando le hablan, porque independiente de que perciba la voz humana, pues todo el rostro, el movimiento de los ojos, de la cara, las expresiones de la cabeza, del cuerpo, pues les están generando información a ese bebé. De 4 a 7 meses
cuidador y bebé dirigen la mirada y su atención a un mismo evento y acontecimiento, entonces ya hay un diálogo compartido, hay un objeto común del cual la mamá hace referencia y el bebé también empieza a identificar mucho más, y pues si se tiene la fortuna de poder saber que ya el niño es sordo y que ya pues se puede empezar a trabajar la imitación de gestos para irlo llevando al uso de una lengua. De 4 a 7 meses, entonces también al compartir la mirada entre el interlocutor y el bebé, se comprende que ésta se dirige hacia una ubicación específica y igualmente el llanto se interrumpe ante expresiones de rostros agradables. De 7 a 9 meses, el bebé dirige su mirada y captura la atención del adulto sobre aquello que le interesa, generando este último como una interpretación sobre los deseos e intenciones que determinen el actuar, entonces sobre cosas que se nombran, cuando escucha que los otros hablan, cuando de pronto se hace mención o se le acerca algunos objetos, por ejemplo. Y de 9 a 13 meses intenta localizar visualmente también en el plano superior la información que se le pase de manera gestual o manual. De 13 a 16 meses localiza por completo la fuente visual en todos los planos por ese mismo desarrollo psicomotriz, y a los 2 años es capaz de localizar también toda la información en todo su entorno, siempre y cuando esos estímulos pues sean visuales. Bueno, revisado de los 0 meses a los 2 años lo que es la información que se recibe básicamente a nivel del canal visual y auditivo, por lo que nos trae para poder explicar el desarrollo de alguna de las dos lenguas. Pues esto no significa que no estemos hablando de otros desarrollos que se den de manera integral a nivel de tacto, a nivel propioceptivo, a nivel de los sentidos como el olfato, el gusto. Entonces, pues aclarado de pronto mirando este panorama desde las percepciones a nivel visual y auditiva, podemos determinar que ya pues hacia la edad de los 2 años, la comunicación se inicia debido a que el adulto interpreta el comportamiento reflejo del lactante, el llanto, la sonrisa, los gestos. En la medida que el bebé empiece a generar estos comportamientos, su cuidador empieza a brindar unas atenciones y pues esto es lo que le permite al bebé saber cómo ese cuidador interpreta lo que él desea comunicar o qué necesidades tiene. Entre los 9 y los 12 meses se desarrollan diálogos recíprocos entre el lactante y la madre, en diferentes situaciones de rutina de la vida diaria, como el baño, la comida y el cambio de pañal. Aquí la respuesta del lactante ya no son reflejas, como veíamos sobre todo hacia los 8 meses, sino que ya son intencionales, ya el bebé sabe cómo comportarse y cómo solicitar algo, ya sea a través de vocalizaciones, balbuceos o gestos a sus padres, porque sabe que determinada forma y determinada conducta ya ha aprendido cuando tiene una respuesta de ellos. Y entonces en esa medida pues utiliza el llanto, la sonrisa, el balbuceo, las vocalizaciones con entonación, gritos o movimientos de cabeza. En este periodo ya comprende órdenes sencillas y pues de acuerdo al estímulo que le den en su hogar empezará a desarrollar algunas palabras. A esta edad, por ejemplo, ya empiezan a tener composiciones de 2 palabras, ya empiezan a asociar no solamente a decir palabras sueltas con esas conversaciones que han generado con sus modelos lingüísticos, no solamente ya empiezan a interpretar nombres como tete, pan, sino que empiezan a involucrar verbos y con esos verbos empiezan a jugar con toda esa variedad de nombres que han adquirido. Entonces, por ejemplo, ya empiezan a comprender dame pan, toma leche, mira papi, estructuras sintácticas muy cortas, pero que pues ya el bebé empieza a asimilar. A diferencia de pronto de las primeras edades, o sea, hasta de 0 meses a 1 año, que de pronto era pura estimulación de los adultos, de pronto los adultos hablaban para el niño. Aquí ya la diferencia es que van a hablar con el niño porque ya el bebé
o el niño de 2 años va a tener una competencia y una riqueza en cuanto a nombres, verbos y adjetivos para empezar a generar unas estructuras que le permitan de una manera más madura comunicarse con su modelo lingüístico. Hacia los 12 meses, entonces, se expande la comunicación al aparecer las primeras palabras y pues la literatura dice que hasta más o menos se tiene unas palabras de alrededor 50, pero pues esto varía mucho del medio social en el cual está participando este chiquito. A los 2 años aproximadamente se da un logro importante en el desarrollo, expresa ideas con 2 palabras, por ejemplo, perro grande, sopa mamá, notete. Y hacia los 2 años y medio expresan oraciones simples de 3 palabras como por ejemplo nené, toma jugo y pues hablan del momento del aquí y el ahora. Es muy importante determinar que hacia los 2 años, por ese mundo psicomotor y por esa información que el niño tiene ya cuando ha empezado a caminar y que su mundo se amplía, en todo caso pues hasta los 2 años su mundo ha sido muy concreto y es del momento presente. Mientras que pues de los 2 a los 3, 4 años va a tener una incorporación de todos los referentes y los tiempos verbales de pasado y ya pues desde los 4 o 5 años va a tener la madurez para poderse proyectar, ya tiene esa capacidad lingüística que poderse proyectar en eventos futuros. En todo caso, pues aquí en el desarrollo lingüístico y comunicativo, pues se va a tener en cuenta esos modelos de vida y esos estímulos o esos modelos lingüísticos que sus familiares le van a proporcionar. Aquí de pronto pues vemos una imagen de cómo si de pronto diagnosticamos tempranamente una pérdida auditiva, es en esos niños que nacen sordos o adquieren la pérdida auditiva en los 3 primeros años de vida, cómo de pronto podemos facilitar el hecho de que se dé la adquisición temprana de una lengua y cómo se piense más que todo en desarrollar esa lengua para propósitos comunicativos y propósitos con significado. Entonces, pues tenemos ya el uso de una persona, un modelo lingüístico sordo que está interactuando con un niño ya de edad avanzada y que comparten una lengua como es la lengua de señas. Y abajo, pues cuando hablamos de un plano lingüístico en el español, como de pronto la fonoaudióloga en esos 2 o 3 años o 4 años de intervención, pero pues si se hace el diagnóstico temprano, lo ideal sería que fueran los 2 primeros años de vida, para que después eso que se le ha dado como base sean los familiares y el entorno que le permita seguir cualificando esa lengua. Ya adquirido y teniendo unas bases de estructuras sintácticas, pues empezamos a tener un desarrollo muy importante a los 2 años, por eso es importante que en los programas que se puedan implementar no solamente se piensen programas en la educación inicial, porque los niños cuando llegan a la educación inicial ya llegan entre edades de 3, 4 años y de pronto hemos perdido un bagaje muy importante que son esos 2 primeros años de vida. Cuando hablamos de esos 2 años primeros de vida, este tiempo preparativo de lo que hemos hablado a nivel visual, auditivo, de las estructuras sintácticas, de cómo se va desarrollando la lengua en sus componentes semánticos, cómo va adquiriendo los nombres, los adjetivos, los adverbios para poderlos unir en estructuras sintácticas. Estos modelos ya dentro de esas estructuras le va a permitir al bebé tener un dominio, una capacidad y una representación de ese mundo que está viviendo, que es cuando ya empezamos a hablar del lenguaje. Entonces, a los 2 años, de manera estructurada, podemos tener una interpretación del mundo y si esperamos que los niños sean atendidos hasta la atención inicial, con procesos investigativos que se empiecen a generar, pues estamos perdiendo una riqueza muy importante en esa plasticidad que se da del cerebro durante los 2 primeros años de vida. Estas capacidades lingüísticas que se tienen a los 2 años le dan al chiquito unas capacidades, porque estas capacidades, en la medida que se entrelaza el lenguaje, se entrelaza con el uso de la lengua, pues también va a haber un desarrollo simultáneo del aspecto cognitivo y del pensamiento. Entonces, estas capacidades entrelazadas le van a permitir al niño solucionar problemas, comunicarse, iniciar el lenguaje y pues de acuerdo a su contexto social poder participar con pues, el uso de la lengua que le haya proporcionado su familia.
hacia los 2 años, entonces vemos que ya aparecen las primeras palabras y son ellos quienes dan inicio a una conversación e invitan al adulto, que era lo que les decía, ya no el adulto habla para ellos, sino que ya el adulto habla con el niño y el niño empieza a ser un partícipe activo en la medida que no espera que el adulto inicie una conversación, sino que él también tiene la capacidad de tomar la palabra y expresar lo que piensa y pues siente. En esta edad descubren y usan de manera muy frecuente el no, evocan o representan una acción o un evento en ausencia de la situación que fueron percibidos. Cuando hablamos del lenguaje se da una riqueza muy importante que es la imitación diferida y es como esos modelos lingüísticos y culturales que yo he visto con el entorno que me han ofrecido, yo los empiezo a asimilar. Entonces, como si mi papá usa gafas o tiene unas botas grandes o de pronto yo veo a mi mamá hablar por teléfono, entonces con los objetos y los juguetes que me dan, yo empiezo a representar esas situaciones de lo que le veo hacer a mis padres o a mis acudientes. En esta edad es un factor muy importante el marco del juego simbólico, esa representación del mundo y esos modelos que se le han dado, ya el bebé los empieza a tejer en sintonía pues con una red de asociaciones simbólicas y de pensamiento, y ya pues esos objetos que teníamos en la imitación diferida como objetos aislados, ya durante el juego simbólico es como él hace ese uso de esos objetos para poder representar esa realidad que él percibe y que él puede también imaginar y crear. Entonces, pues ya empiezan también a asumir como ciertos roles, a jugar al médico, al doctor, a que yo vendo, a diferentes roles, los puede representar a través del juego y pues ese es un aspecto, un componente que también debemos estudiar y tener en cuenta que se da desde los 2 años y se sigue desarrollando pues hasta los 5 o 7 años. En estas mismas edades, de los 2 años en adelante, empiezan a identificar componentes estructurales que ya los vimos y los explicamos, hacen diferenciación entre sus aspectos semánticos o de sentidos y gramaticales o reglas sintácticas, y pues esto les permite a los niños conocer que cuando le cantan o les ofrecen poemas y juegan con el lenguaje, pues lo pueden comprender y lo pueden disfrutar como algo que es realmente para ellos llamativo y que no es como una imposición. En estas, más o menos entre los 2 y 3 años, ya también empiezan a desarrollar los pronombres verbales como el yo, el mío, el mí, nosotros, y esos pronombres verbales los empiezan a conjugar con el verbo, caminar, correr, saltar, jugar, y llegar a componentes pues para ser competentes y poder ser competentes y narrar. Hasta ahí entonces pues tenemos lo que es hasta los 3 años, siguiendo los periodos que propone el Ministerio de Educación Nacional a través del Comité Intersectorial de Primera Infancia, y pues con ese desarrollo lingüístico y comunicativo pues ya sería unas bases muy sólidas para que los niños entre los 3 y 6 años puedan pues ser capaces de entender y expresar pues sus emociones, regular también sus comportamientos, poder aceptar las pautas de disciplina y normas que se establecen en la casa, y pues algo muy importante a esta edad es que se cruza con el inicio de la escolaridad, de la educación inicial. De esa preparación que le hayan dado sus padres de familia y pues sus familiares, entonces pues tendrá las bases sólidas para poderse integrar o incluir en un jardín y para de pronto tener las bases de una competencia y poder interactuar con sus modelos lingüísticos sordos, si es la opción que han elegido, o pues con los profesores y los niños oyentes si han adoptado también pues con una lengua como el español. El juego cooperativo es algo característico de las edades de 3 a 6 años. Cuando mencionábamos que el bebé hacia los 2 años, él se centra más que todo, se ha centrado entre el primer año y el segundo año de vida en el presente, y de 2 a 4 años más o menos ya empiezan a hablar del pasado. Aquí cuando se proyecta al futuro hay gran madurez también de no tener un comportamiento tan egocéntrico, sino de poder compartir y poder
estructurar y resolver conflictos de pronto en la medida que trabaja y coopera con otros. Entonces ya empieza a establecer relaciones cooperativas. Como hemos venido diciendo, ya se distancian del comportamiento de lo del aquí y del ahora, se proyectan en el futuro y pues en la medida que ya no solamente cuando pasó de la posición acostado a la posición sentado, a la posición de caminar, de correr, en la medida que ese desarrollo psicomotor le va dando también un bagaje de conocimiento del mundo para poder desarrollar esa lengua, pues ya en la educación inicial va a tener un desarrollo muy importante porque va a establecer con otros diferentes a cómo piensan, han sido esos modelos lingüísticos y culturales que le han dado en su casa para poder asumir y comprender también vivencias de otros. A medida que los niños van desarrollando las estructuras lingüísticas, también van desarrollando habilidades para la conversación. Después de los 6 años, los niños muestran un buen dominio del lenguaje hablado y funcionan con un hablante eficiente de su primera lengua. Las estructuras y el uso de su primera lengua se complejizan con el ingreso a la escolaridad. En la educación inicial, la superación de este reto lingüístico comunicativo se mide en el desarrollo personal, afectivo, socioemocional y cognitivo de la niña o niño sordo. Entonces, es como si se ha intervenido tempranamente y se le ha proporcionado esas condiciones necesarias para que desarrolle una o la otra lengua, le ha permitido al niño desarrollarse no solamente a nivel lingüístico y comunicativo, sino que se ha desarrollado en su identidad, en su personalidad, a nivel afectivo, socioemocional, cognitivo, lo cual también le va a facilitar el proceso de adquisición de nuevos aprendizajes. Para cerrar, entonces, vamos a ver un video de 8 minutos. La idea es, en la medida que también empezamos a implementar y a trabajar por la ley 1618, que es una ley que es un enfoque de derechos que reconoce también la diversidad. Vamos a identificar cómo es respetable el hecho de que la persona sorda o en los primeros años de vida sus familias reconozcan o faciliten la lengua que quieren para sus hijos. Cuando los padres de pronto deciden esa lengua, la hacen por 3 motivos importantes. Uno puede ser por la motivación que genera el uso de esa lengua. La segunda, que es poder reconocer las potencialidades que el bebé o el niño trae, y eso se va a identificar con el apoyo del personal de salud. Y la tercera sería cómo en la medida que yo como familia decido una de las 2 lenguas, en todo caso igual me tengo que comprometer a que si va a ser el uso del español, voy a mantener las ayudas auditivas en óptimas condiciones, voy a asistir a los servicios de salud para que le brinden la atención fonoaudiológica, voy a asistir y lo voy a llevar a mi niño constantemente y de acuerdo a la resolución 412 en los periodos que se requiere a las consultas de crecimiento y desarrollo, voy a llevar a mi bebé o el niño a las consultas de audiología o otorrino, o por el otro lado, si es la lengua de señas, pues cómo voy a aprender a cualificar mi lengua de señas si soy un padre oyente y cómo le va a facilitar esa adquisición o ese aprendizaje al niño sordo usuario de la lengua de señas. Teniendo estos 3 componentes, pues es lo que los padres y los familiares le deben apostar para tener casos exitosos y de pronto esperar lo que vamos a ver a través del presente video. Entonces es un video de 8 minutos donde vamos a encontrar 3 personas jóvenes que hoy en día sus familias decidieron el uso o de la lengua de señas o el uso del español o el uso en el mejor de los casos de las 2 lenguas y cómo a través del uso de la lengua que han decidido igual pueden compartir y establecer interacciones con otras personas sordas en el contexto comunicativo con la lengua que ellos eligieron, y eso es respetable. Entonces, con este video cerraríamos y entonces no sé si tenemos tiempo todavía para
Son las 3:22, el video dura 8 minutos, estaríamos terminando a las 3:30, tendríamos un tiempo de media hora por si hay preguntas.
Procedemos a las preguntas si tienen alguna inquietud. Bueno, me informan que no hay ninguna pregunta, entonces pues quiero recordar como cuando hicimos la apertura, si quieren comentar quieren hacer alguna observación, sugerencia, pregunta o tienen alguna duda, se pueden comunicar con el INSOR a través de nuestro portal web www.insor.gov.co, en la cuenta de Facebook
en Twitter, @insor_Colombia, registrando sus comentarios e inquietudes al Sistema de Atención al Ciudadano o enviándonos un correo a contacto@insor.gov.co. En nombre del Instituto Nacional para Sordos y del Ministerio de Educación, muchas gracias por su asistencia y feliz tarde.